seguridad, protección. Pero no son 32 años más de vejez, son 32 años más de vida. Y el impacto que tiene esta vida mucho más larga se hace sentir en todas las etapas. Tenemos que nos preparar para esos 90 años que vamos a vivir, o mucho más. Esa es la importancia del curso de vida. Eso estaba muy claro ya en el marco político lanzado en 2002, porque este curso de vida nos permite un enfoque que ofrece un marco conceptual que por naturaleza es interdisciplinario para guiar investigación, para guiar las políticas de desarrollo, a políticas en relación a salud, en envejecimiento y también en desarrollo humano. Y eso está encapsulado en esta gráfica. La capacidad funcional y la edad. Nacemos totalmente dependientes de alguien que nos cuide, en general nuestros padres. Pero llegamos ahí al máximo de nuestra capacidad funcional muy temprano. A los 25 años, estamos en el pico. Somos un Nadal. Pero en 3, 4 años más, alguien vendrá más rápido, con más fuerza que Nadal y será el campeón. Eso es natural. Porque no esperamos llegar a los 85 años con la fuerza o la rapidez o con la capacidad ventilatoria o cardiovascular. Estoy hablando de capacidad funcional física, no intelectual. Y que aquí estamos en el máximo y vamos a disminuir y no hay problema. Desde que estemos por encima del umbral de la incapacidad, seguimos siendo un recurso para nuestra familia, comunidad, sociedad, para la economía, si la economía, si la sociedad lo permite. El problema está aquí. Alguien que no llega a ese máximo, en general por los determinantes sociales de la salud, no es tu culpa. Fueses un niño enfermo, subnutrido, vienes de una familia con un nivel educacional bajo, no vas a atingir tu potencial y empiezas a disminuir muy rápido, también por los determinantes sociales, también por la falta de acceso a servicios adecuados, también por falta de promoción de la salud desde que nacemos. Es la hipertensión que empieza aquí a los 55 años y que no encuentra respuesta adecuada, no hay una atención primaria de la salud adecuada, no hay los medicamentos necesarios, y las cosas se complican a los 40, a los 50 y ¡pah! A los 60 tú tienes un ictus. Y puede ser que estés vivo por 30 años más, pero compara lo que es estar vivo por abajo del lineal de la incapacidad, o el otro que tiene la misma edad, los mismos 85 años, y que está muy bien. Esa es la diferencia, eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que necesitamos como políticas para el envejecimiento activo, desde la niñez, desde que nacemos. Hacer con que el máximo de personas posibles siga en rojo y no en amarillo. Y hacer con que las políticas e intervenciones que están bien para las personas de 30, 40 años sean revisadas a medida en que envejecemos por características de un colectivo que es mayor. Y para esos que están por abajo del umbral de incapacidad, hacer con que podamos recuperar la capacidad funcional, por ejemplo, una reposición de la cadera, de la rodilla, y si no es posible, es cuidado. Yo voy a hablar mucho más de cuidado. Entonces empezamos esta revisión hace 2 años, desde ahí del Centro Internacional de Obesidad en Río, y buscando evidencias que están señalando de una forma muy clara que hay estrategias de salud que son eficaces incluso en el grupo de personas mayores. Y retrasar el comienzo de una enfermedad crónica
não transmissível, que seja por 7, 10 anos, que tu tenhas mais 10 anos de expectativa de vida com saúde, pode fazer toda a diferença. É fazer com que começamos em uma determinada etapa, individualmente ou através de intervenções públicas de política, isso. Tu eres antes um sedentário, empiezas a fazer atividade física e prolongas o tempo e bajas o declínio, desse declínio que é inevitável, que acompanha a idade, mas tu podes intervenir para que tu possas quedar por cima. E pode ser que um determinado episódio de uma determinada enfermidade rápida leve à morte antes de que tu puedas estar por abaixo do umbral da capacidade. Essa é a diferença. É prolongar que sejam por 10 anos e pode ser toda a diferença para a qualidade de vida que nós podemos ter na vejez. E estamos falando muito de cuidado, incluso de cuidado terminal, nesta etapa, no final de nossas vidas. Isso é um hincapié que não havia tanto em 2002 e que estamos incorporando de uma forma muito mais enfática para fazer com que cada vez mais podamos responder bem ao processo de morte, que é inevitável, vamos a morrer, isso é o que é de mais seguro na vida, e que cada vez mais as mortes estão concentradas entre as pessoas que têm 75 anos e mais. Esse é o envelhecimento do processo de morte, porque eu, quando era estudante de medicina no Brasil, eu vi muitos meninos morrer. Isso já não se passa no Brasil, mesmo no Brasil, onde 2/3 das mortes são entre pessoas que já têm mais de 70 anos. Fim de tudo. Cuidados ao final da vida e no processo de morte. Esse processo cada vez mais caracterizado por la vejez. Outro aspecto que estamos fazendo hincapié na reflexão é a heterogeneidade do envelhecimento. Em todos os aspectos. Muitas vezes se habla das pessoas maiores, todos no mesmo carro. Eu estou no mesmo carro que minha madre, que tem 96 anos, com Alzheimer. Então, se tu tens mais de 60 anos, eres uma pessoa maior. Há que redefinir. E há que buscar as diferenças em termos de nível socioeconômico, local, de nacionalidade, de gênero, de grupo de idade, de cultura, grupos raciais, capacidade funcional, identidade sexual, religião, etc. Então, isso é algo que é necessário buscar, identificar essas diferenças para que podamos desenvolver as políticas adequadas para todos esses subgrupos. Porque esses determinantes vão a ter uma influência muito grande se tu estás falando de uma pessoa como minha madre, com 96 anos, ou outro com quase 70. E aí também quer ser mais esses dois grupos de determinantes que são transversais, sobretudo a questão de cultura, mas também de gênero, e em relação aos determinantes personais. Vamos lá, a cultura, por exemplo. Isso é de grande importância neste país. Migração. Envelhecer em terra estrangeira. Teremos hoje quase 300 milhões de imigrantes legais. Não sei como se número por serem ilegais. E cada vez mais este ciclo vai se caracterizar por 3 fenômenos demográficos muito importantes. O envelhecimento, a urbanização. Somos um mundo muitíssimo mais urbanizado do que éramos quando, por exemplo, eu nasci, que em Brasil 1/3 da população vivia em zonas urbanas, e hoje estamos com 90% da população, com uma diferença.
quando eu nasci, eram 1/3 de 50 milhões. Hoje temos 205 milhões e 90% dessa população urbanizada. É outro país, é outra cultura. E muitas vezes um processo de urbanização caótico, e todos vocês conhecem as imagens de uma favela no Brasil, que é resultante desse fenômeno que se está passando hoje em China, ou em Índia, ou em África. Mais urbanização, mais envelhecimento e mais imigração. Essa é a outra tendência forte deste ciclo, porque, les gustem ou não, haverá mais imigrantes em Espanha e em Europa. Esse país é um país que foi caracterizado por a imigração de espanhóis que saíram deste país em busca de oportunidades. Eu tenho amigos espanhóis que se foram para o Brasil. Me acordo de ver llegar no aeroporto espanhóis pobres, muitas vezes de zonas rurais, que chegavam em grande quantidade no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, depois na Alemanha, em Suíça, em França, etc. Esses espanhóis hoje são pessoas maiores. Muitos estão regressando a este país. E regressar a tu país de origem, tu país natal, depois de 40, 50 anos fora, significa envelhecer em um país estrangeiro, que suele ser o país onde has nascido. É necessário ter políticas adequadas. E eu não estou vendo nada, nenhum governo. Eu he trabalhado muito em Austrália nos últimos anos, ou em Canadá, que são países de grande imigração, recebendo uma quantidade imensa, mas para os governos sigue que os imigrantes são jovens, adultos, para sempre produtivos, assim não logras. É necessário revisar e ter em conta que os estrangeiros que han venido nos últimos 20, 30 anos para a Espanha também estão envelhecendo e necessitam também de políticas adequadas. Incluso porque são eles, sobretudo elas, as mulheres que estão cuidando de vosotros quando envelhecem. Há uma quantidade imensa de famílias hoje em Espanha que dependem destas imigrantes. E esses imigrantes também necessitam de políticas adequadas, porque muitas deles já estão com 50, 60 anos e estão trabalhando como cuidadoras, porque não han encontrado um outro emprego. Eu verei agora também isso. Esse é o regresso, e eu encontrei essas palavras de Amin Maalouf, um libanês, escritor, que é escrito Leão africano, e que depois de muitos anos vivendo em França, ha escrito este livro, Los Desorientados. O título já nos indica. Cierto es que vuelvo a descobrir todas as noites porque me alejé de la patria donde nací, pero también vuelvo a descobrir todas las mañanas porque nunca me desapegué de ella. Isso é importante meditar, o impacto que tem o hecho de que estamos com pessoas que estão envelhecendo, pero que pertenecem a outra cultura, que necessitam de intervenção, ou de los primos, tios e amigos de vosotros que foram imigrantes espanhóis em outras tierras e que han regressado para encontrar uma Espanha muito diferente da Espanha que han concebido em suas cabeças ou idealizado nestas décadas todas vivendo fora. Outro aspecto que estamos valorando na revisão do envelhecimento ativo são esses aspectos de determinantes personais. Falávamos muito pouco em 2012 desses conceitos como autoestima, que é fundamental, de autoeficiência, de otimismo, de resiliência. E estamos buscando explorar mais do que significa. Por exemplo, meu suegro, faleceu no ano passado com 104 anos. Era uma pessoa que se caracterizava por um tremendo bom humor, estava sempre bem humorado, alegre. Isso fazia com que os jovens se atraíssem.
estava sempre cercado das pessoas, aí le gustava estar com ele. Mi hijo estuvo com ele 2, 3 dias antes de que morrera no hospital. Entrou a enfermeira e perguntou: ¿tú quién eres? Antes de que mi hijo pudiera contestar, el viejito, ahí Fabi, pero jovialmente muy bien, contestó: es mi nieto. Su nieto, porque hijos, ¿cuántos usted tiene? Y la respuesta fue: hasta ahora solamente 3. Ese es el hecho de que si una persona tiene esta personalidad que agrega, la vida es mucho más suave en todas las etapas de la vida. Pero ¿cómo entrenar a una persona que no es optimista o que no tiene un senso de humor? Eso dejo para vosotros pensar. Mucho más énfasis en esta revisión en los aspectos de género. ¿Estamos preparados? Estamos desarrollando una cultura no para curar con esa obsesión médica, es una distorsión nuestra profesional, yo lo digo con mérito, pero sí para cuidar. Y a medida en que envejecemos, sabemos que el aspecto más importante que tenemos que evaluar es el autocuidado. Yo debería ser la persona más interesada en mi propia salud y bienestar, autocuidado. Después, mis vecinos, mis amigos y sobre todo familiares, es el cuidado informal. Y entonces el cuidado comunitario y finalmente el cuidado institucional. Pero en la mayoría de los países que yo conozco, en todos los años que estuvo como director de la OMS, verificando que en general es lo que se hace es al revés. Los recursos van preferentemente para el institucional, muy poco para el cuidado comunitario, sobre todo la atención primaria, que debería estar mucho más reforzada. Va a ser el ejemplo de Estados Unidos, que hasta hoy, con toda su riqueza y gastando 17% del Producto Bruto Nacional, y que no tiene una atención primaria para todos, ni siquiera seguro de salud. El informal, ese cuidado informal que son las mujeres sobre todo que están prestando. Basta lembrar el estudio de María Durán, hace más de 12 años, que de una forma muy clara en ese país señalaba que las mujeres son las que cuidan, pero cuanto más vieja, mayor esta mujer cuidadora, más horas por día ella pasa cuidando de sus padres, cuidando de sus suegros y después cuidando de los esposos. Y muchas veces nadie que les cuide cuando llegan a la vejez y pierden la capacidad. Y claro, recursos para autocuidado no se habla. Entonces hay que redistribuir mejor esos recursos, y eso también es discutido con modelos y con modelos de intervenciones que han sido publicados a lo largo de esos años. Por eso estoy hablando de la importancia de desarrollar una cultura de cuidado en respuesta a esa revolución de la longevidad. Y yo empecé a tener esta preocupación, primero como médico, porque estamos treinando médicos hoy, estudiantes de medicina, de la misma forma como yo fui treinado en los años 60 en Brasil, cuando la expectativa de vida en esta época no llegaba a 60. Aprendemos todo sobre anatomía, en clases de anatomía, donde hay un joven masculino de 25 años, en todo su esplendor físico, y después tenemos que encontrar el hígado de una mujer obesa de 88 años. No va. Aprendemos la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, la presentación de enfermedades, todo adecuado para un patrón que es de un adulto mucho más joven. Y después tenemos que practicar medicina entre personas mayores. No estoy hablando necesariamente de geriatras. Yo estoy hablando de lo que sea. Un estudiante de medicina que se forme hoy aquí, en 2015, en España, y que va a acompañar el continuo envejecimiento de la población española.
por 40 anos de sua atividade profissional,